Hola, hola. Ay. Hola, buenas noches. Voy a esperar a que haya alguien aquí para que hagamos prueba de sonido y me diga si se escucha o no. Espero ahora sí, ya según yo estoy viendo acá donde aparecen los comentarios, porque la otra vez, según yo, lo estaba viendo y me di cuenta hasta el final que sí había y nunca los vi. Eh, Déjenme ver. Ah, no, este no es. Ok, bueno. ¡Ay! Bueno, mientras van llegando, me presento. Y la cámara, ok. Yo soy Emma Telles y pues agradezco la invitación el día de hoy en Viernes del Libro a la Pantalla Grande. Este día voy a... Espérenme porque... Ok, ya. Voy a hablar sobre un director mexicano importante. Bueno, creo que todos son importantes, pero en algunos casos pues se les reconoce más la obra a algunos que a otros. En este caso voy a hablar sobre perdón, el director Roberto Gabaldón. Eh, Aún no llega nadie, entonces voy a esperar un ratito para que me puedan decir si se escucha, no se escucha y empezar. Hoy va a estar interesante, les recomiendo que se acomoden, si tienen un café al lado, pues adelante, agüita. Ya tenemos una persona aquí, me pueden decir, por favor, comentar si me escucho y también serviría para ver si puedo ver los comentarios y no saltármelos como la última vez, por favor. Espero que no escuchen el ruido de afuera. No sé si... Ay. Si se escucha bien, por favor me podrían comentar porque no sé si se escucha y tampoco veo si puedo ver los comentarios, por favor. Porque la otra vez no vi los comentarios y no sé cómo se... A ver. ¿Alguien puede poner un comentario, por favor? Estoy aquí batallando y no veo. Si es que hay comentarios, no sé. La verdad es que no los veo. Ya. Ah, no. Oli, ya vi los comentarios. Gracias. Hola. Ya, por fin veo los comentarios. Ahora sí. Antes de que llegaran, se escucha bien. Gracias. Ya veo los comentarios. Ahora sí. Prometo contestar todas las preguntas. Antes de que llegaran, les decía que hoy va a ser una charla interesante. Que vayan por su café, agua o lo que decidan tomar. Y pues vamos a empezar. Hoy quiero hablar, espero que no se escuche la persona que está vendiendo justamente en estos momentos, sobre el director Roberto Gabaldón. Tal vez no les suene muy familiar este nombre de este director, pero si les digo que es director de películas como Macario, tal vez ya digan, no, pues claro, ¿no? Esa película es importante, ahorita la vamos a abordar. Pero entonces, pues quiero hablar de este director y sobre todo sobre las décadas en que él aparece y nos muestra su obra, que son más o menos, no más o menos, él empieza su primer película en el 44, que se llama La Barranca.
y bueno, a partir de del 44, pues está todavía lo que le llamaron el cine de oro mexicano, que a veces eso se malentiende que es todavía los años 50 y no, es de hecho a partir de los 40, los 50 se da toda la época de oros cuando estaba todo esto de la Segunda Guerra Mundial. Y es interesante porque este, nuestro auge cinematográfico se da precisamente gracias a, se escucha feo, pero gracias a la Segunda Guerra Mundial, porque el hecho de que Estados Unidos eh, estuviera en batalla, necesitaban material cinematográfico pues para entretener a la gente, entonces ahí hay un acuerdo de que pues un intercambio más bien de yo te doy película virgen, que era en ese caso un poco costoso, y tú pues produces películas que sean entretenidas para, en este caso, el público estadounidense y México también. Y empieza algo muy característico de toda esa era que adoptaron de Hollywood, que se llama el Star System, que era el usar protagonistas como ancla de publicidad, ¿no? El hecho de poner, ay, una película con María Félix, ay, wow, ¿no? Entonces, realmente vendía, hola, vendía el hecho de poner en cartelera las estrellas, ¿no? Eso se le llamó el Star System y entonces eso se adoptó para todo el cine de los años 40, pero justamente es en los años 50 y 60 donde vemos más las obras de este director sobre el que es Roberto Gabaldón. Y pasa algo bien interesante en los años 50 y en los años 60. Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, pues regresa otra vez el poder de Hollywood, ¿no? Y entonces, pues es esa competición que si bien en los años 40 no tenía mucho México, pues ahora con todo el regreso de los países tenemos películas de la posguerra. También está Japón, ¿no? Que justamente después de la posguerra tiene un auge de cine de japonés. Y bueno, ante esto, el cine mexicano de los años 50 y 60, pues entonces cambia incluso el material que presenta. En los años 40, pues son todas estas superproducciones de mostrar a las revolucionarias, a los ranchos, a los grandes ranchos, hasta musicales y todo, pero en los años 50 cambia mucho y se ven temas más cotidianos. Es un cine, le llamaron el cine populachero, ¿no? Que ya se enfrasca más en cómo vive la gente en las zonas de las vecindades. Incluso, de hecho, el cine mexicano de los años 50 se inaugura con Los Olvidados de, de, de Luis Buñuel. Entonces, eso pues dice todo, ¿no? De cómo va a ser los siguientes años, porque pues es volcar el foco de atención a un a un público, a la gente marginada, más de las vecindades y todo. Y eso se extiende todavía hasta los años 60 y todavía los años 70, que cambia un poquito más. Pero es precisamente en estos donde vemos a Roberto Gabaldón. Y después de su primer película, llega una adaptación que es sobre una obra de teatro, hablando hoy en adaptaciones de libros. En este caso es una obra de teatro de Rodolfo Usigli que se llama justamente El niño y la niebla. En esta película tenemos como protagonista a una actriz muy importante del cine mexicano, que es Dolores del Río. Y yo creo que esta película sería como que la pista que nos da Roberto, perdón, de lo que va a ser su cine, y una temática muy utilizada, que es esta parte de jugar con la psique de los personajes, ¿no? Todas esas cosas, esas sombras que tenemos todos, pero en este caso, bueno, en el caso del niño y la niebla, pues, eh, este esa mamá sobreprotectora, ¿no? Después está
están otras películas, hay otras películas de él que son también adaptaciones. La otra, que es una película que por cierto, la otra se llama, está protagonizada también por Dolores del Río y a principios de este año la Filmoteca subió justamente esa película remasterizada y la verdad es que se ve muy muy bien. Obviamente hay partes que están un poco dañadas, pero la verdad les quedó muy padre la restauración, perdón. Eh, y está en YouTube, si se meten al canal de la Filmoteca, ponen la otra, ahí está. Y bueno, esa película es también una adaptación, en este caso es una novela de Rion James se llama, y se llama también la otra. Eh, y aquí también es algo interesante, ¿no? Roberto Gabaldón dirigió a artistas muy, muy importantes dentro de nuestra época de oro, que pues ya les dije que de oro pues ya es no tanto, ¿no? Del cine mexicano que pues fue Dolores del Río, está López Tarso y está también María Félix, ¿no? Él logró dirigir a, a estos actores y es interesante que lo comente porque en las pláticas pasadas yo les había comentado sobre directores desde una vista del cine de autor, ¿no? Haciendo este énfasis que pues se caracteriza porque el director es, además del realizador, el guionista, ¿no? Y justamente todas las películas de Roberto Gabaldón cumplen esa característica. Él es el director, él es el guionista, pero en estos... Dejen que pasen los vecinos, perdón. Justamente en estos años 50 no es, digamos, el gancho, el hecho de que, ay, vamos a ver la película de Roberto Gabaldón, ¿no? Más bien era el Star System, era, ay, vamos a ver esta película porque sale Dolores de Río, ay, vamos a ver esta película porque es el López Tarso, ¿no? Entonces, hay ese cambio de cómo vender la película, ¿no? Hoy en día, pues a veces vemos más la película por el director que por el actor, ¿no? Ya ese es algo secundario y antes era todo lo contrario. Entonces, habiendo dicho eso, como les decía, está la otra, que es una adaptación de una novela. También está El Gallo de Oro, no sé, esa película seguramente la han visto, es muy conocida y es muy interesante porque es una adaptación de Juan Rulfo, que lleva el mismo nombre, pero en esta yo le llamo una película intelectual porque el trabajo del guión, en el trabajo del guión, perdón, participó el mismo Rulfo, participó García Márquez y participó Carlos Fuentes y obviamente el mismo Roberto Gabaldón. Entonces, bueno, si han visto la película, es muy bonita el hecho de llevar esos cuentos de Rulfo un poco salidos de la realidad a veces, aterrizado en una película y además con el respaldo de grandes escritores, es un sello de garantía, se las recomiendo. Esa creo que la encuentran en Film in Latino, si no me equivoco. Y bueno, también dentro de sus películas renombradas está La diosa arrodillada. Esa es de los años, ay, no sé, espérenme. Creo que sí, de los años, antes de los años 50, creo que del 47, y esa también es una adaptación a una novela de un escritor que se apellida Fodor, ajá. Y bueno, hoy que estamos hablando de libros adaptados, pues ya vemos que eh, director mexicano también cumple con el requisito de la charla de hoy. Y eso nos lleva a su película estelar, que de hecho fue de las primeras películas nominadas a un Oscar y bueno, pues no ganó, pero sí ganó varios premios, sobre todo un Cannes en fotografía. En Venecia fue muy, muy galardonada, que es la increíble película de Macario, que espero
la hayan visto o de menos sepan que existe una película que así se llama y que corran después de esto a verla, por favor. Esta película también es una adaptación de una novela de Traven con el mismo nombre, pero le da Roberto un toque bien padre que es justamente el vincular cómo ve el mexicano a la muerte, ¿no? Creo que algo que tiene característico esa película, más allá de una adaptación, es que la adapta al mexicano. Entonces, exacto, en el, ¿qué? La rosa, la diosa arrodillada en el 47. Gracias, Perla, gracias. ¿Qué decía? Sí, de Macario, que hace esta adaptación y muestra pues el Día de Muertos, ¿no? Esta festividad del mexicano y cómo es ese vínculo. Creo que si es que no la han visto, vale mucho la pena, tiene escenas muy memorables, la parte de cuando Macario entra a las grutas de, pues, de la muerte y está todo, pues esa cueva llena de velas que representan pues la vida de todas las personas. Eso se ve bien bonito, la verdad es que la escena es muy bonita. Y la historia en sí, ¿no? Esa es pues de sus películas más emblemáticas, más reconocidas. Eh, creo, creo que sí todos la han visto, ¿no? Y si no, de verdad la recomiendo mucho. Entonces estamos hablando de un director que curiosamente él se formó en Estados Unidos. Él comenzó a trabajar en Estados Unidos, pero como asistente, ya una cosa muy técnica. Y cuando regresó acá en México, empezó como asistente de director y ya después él decidió lanzarse a filmar su primer película, que es La Barranca, como les había dicho. Y pues de ahí nos dio muchas películas. Además de Macario, una que me gusta, que personalmente me gusta, es la de La Otra, que les digo que aprovechen que está en YouTube gratis. Esa tiene algo bien bonito que tiene un juego de sombras. Hay una escena, la escena, no se las puedo describir porque les estaría contando la película, pero la escena principal, en esa escena principal que es a partir de ahí donde, digamos, el segundo acto de la narración, hace un juego de sombras bien bonito y la verdad es que vale la pena. Entonces, bueno, retomando, es un director mexicano dentro de esta etapa de cine populachero que le llamaban, y se adentra mucho a temáticas, como les decía, en El niño y la niebla, perdón, de la psique humana, ¿no? En este caso, de la mamá súper aprensiva y controladora. En la otra, pues este juego de las gemelas, del, del vivir reprimida bajo la sombra de la otra hermana y después decir, voy a hacer algo drástico para poder vivir mi oscuridad. Ay, se escuchó muy filosófico, pero la verdad es que es eso. Está otra película que también maneja esa temática, es Días de Otoño, que es ya más de los 60, que también está muy bonita. Esa la pasan seguido en el canal de cine mexicano. En esa película de los días de otoño, pues muestra la vida de una mujer que se ve presionada ante la sociedad por tener un hijo, ¿no? Entonces es todo esta historia de cómo es. Les voy a decir que tiene un hijo para que la vean. No quiero contarles las películas aquí. Y es una gran actuación de Pellicer, la protagonista. Y también tenemos otra película que aquí sí ya es un poco, cambia la temática, que es Doña Macabra, y ya es un poco de cine de terror mexicano,
pero esa ya es de las últimas películas que él hace ya en los años 70. Y bueno, hay algo que también quiero recalcar, que va también en esta charla, que pues no solamente es el cine de los años 50, también en los años 70 pasa algo bien interesante en la historia del cine mexicano. Les contaba hace unos minutos que pues terminada la Segunda Guerra Mundial, México pues entra en una competencia, ¿no? De que pues vuelven los grandes de la cinematografía y en los años 50 hay una superproducción de películas y eso conlleva entonces a desatar un panorama un poco eh, catastrófico y a la vez eh, siento que son las bases de lo que tenemos hoy. Entonces, digamos que la situación actual de la industria cinematográfica no es de 10 años, es desde ese momento, porque había una superproducción de películas. Con el regreso de los grandes de la cinematografía, pues hay oferta de películas extranjeras, entonces pues el mexicano pues le atraen más ese tipo de películas. Si lo que voy a decirles suena como hoy en día, pues ya saben por qué. Entonces pues tenemos un mexicano que no quiere ver las películas mexicanas y además aquí un pleito con las exhibidoras, porque en ese momento está un personaje muy importante en la cinematografía mexicana que se llama William Jenkins, que era un empresario, y él tenía el monopolio de la exhibición, ¿no? Entonces ahí también había un problema porque pues había mucha producción y los distribuidores se peleaban con las exhibidoras porque no le daban paso a esas películas. Entonces se da algo que se le llama enlatamiento, porque pues en ese entonces que se filmaba con las películas pues se guardan en latas y como no se exhibían pues se almacenaban en las latas y se le llamaba pues el enlatamiento, ¿no? Entonces teníamos ese pequeño problema que pues si nos ponemos a revisarlo hoy en día es justamente lo que sucede. Tal vez no haya una sobreproducción como en esos años, se producían alrededor de 100 y 120 películas entre los 50 y 60, eh, pero hoy justo tenemos, ¿no? Que hay películas que se producen, pero no llegan a la última parte de la cadena productiva, que es la exhibición. ¿Por qué? Pues diversas razones, entre ellas pues la falta de distribución y sobre todo algo como en los años 50-60, pues el poco interés de los mexicanos por ver ese tipo de películas, ¿no? Y entonces ante esto se quiere hacer ya en los años 60 un plan que se llama el Plan Garduño, que lo que quería justamente era llegar a poder, querían llegar a darle ese impulso que le faltaba al cine para poder, ¿cómo se llama? A tener esos números que tuvo en los años 40. Pero pues como les decía, ahí el hecho de que nosotros hayamos tenido un boom en la industria cinematográfica fue por ese empujoncito de la Segunda Guerra Mundial. Que sería interesante preguntarse qué habría pasado si hubiese sido todo lo contrario, ¿no? ¿Qué tanto habría llegado a México la industria cinematográfica? Porque pues todavía en esos años estaba el banco. Y algo interesante es que a partir de los años del año 49 está el apoyo, empieza el apoyo a través de una ley. Ya hay una ley cinematográfica y durante los años 50 y 60 se empiezan a hacer reformas justamente para apoyar la parte de la exhibición. Ya al final de los años 60 se empiezan a hacer estos apoyos por parte del gobierno, estos apoyos y estas iniciativas más fuertes para que salga a flote esta industria cinematográfica y que incluso
es interesante porque los empresarios, sobre todo los de Jenkins y de ese lado, pues veían un poco mal esas acciones porque pues daba pie a pensar que el Estado iba a tomar las riendas de esa parte, que en los años 70 pues sí pasa, ¿no? Es casi una producción estatizada. Pero bueno, eso ya es hasta los 70. Entonces, todas las películas de este director del que les hablé hoy se dan en este contexto histórico y económico. Y a mí me parece muy interesante porque si nos ponemos a revisar sus películas, al menos las de él no son tan populacheras como se dice por ahí, no es el término tanto, pero sí muestra pues esta parte de la sociedad. No, yo creo que él no se mete a los temas como Luis Buñuel, ¿no? En Los Olvidados, pero algo que me gusta y que caracteriza su cine es, como les decía, esta parte de trabajar con la psicología de los protagonistas y unas historias completas, muy interesantes. Los clímax son buenos y las actuaciones, no se diga, como les comentaba, ¿no? Tuvo la fortuna de dirigir a grandes rostros del cine como Dolores del Río, López Tarso y María Félix. Y quiero otra vez, es que estoy aprovechando estas pláticas para, además de hablarles sobre cine mexicano, sobre la historia del cine mexicano, eh, presumirles e incitarlos, si les gusta, a comprar libros sobre historia o de cine mexicano. Está que no sé si, a ver, me lo voy a acercar. Se llama La Santa de Orson Welles y en la portada pues aparece la hermosa Dolores del Río. Y ya sé que no es de Roberto Gabaldón, pero pues ella aparece en las películas de Roberto Gabaldón. Y, y es un libro muy bonito, es justamente cómo pudo haber sido el guión, no, más bien no cómo pudo, como un borrador de un guión que hizo Orson Welles inspirado en Dolores del Río para hacer la película, que no se llevó a cabo, al menos no esta versión, pero quedó para la posteridad en un libro muy bonito. El guión está en inglés, pero hay traducción, entonces no hay pretexto si lo quieren comprar, lo encuentran en la Filmoteca. Y pues no sé, ya para terminar y recomendar este director, yo recomiendo la otra, que ya les dije, terminando esto, la pueden encontrar en YouTube, está, El Gallo de Oro y Macario. Por favor, véanlas, son muy bonitas. Creo que este es uno de los directores que a mí me gusta e importantes de esa época 50, 60, una época difícil, de muchísimos cambios, no tanto para la historia del cine como económicos. Y bueno, si quieren ese libro, si quieren libros sobre historia del cine mexicano, están los de Emilio García Riera, Arriera, Riera. Bueno, son 18 tomos, ahí si les interesa. Hace como 2 años sacaron solo uno, que son los 100 años del cine mexicano, del mismo autor. Y si no, pues cuando vayan a la Cineteca, en la biblioteca, las bibliotecarias son bien lindas y están todos los tomos y te los prestan sin ningún problema. Y si no, pues vean cine mexicano, vale la pena. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta, comentario, si alguien haya visto alguna de estas películas que les comenté hoy o haya leído los libros sobre los que se inspiró para hacer alguna de sus películas. Vamos a ver.
¿no? ¿No? Bueno. Emilio García Riera. Exacto, exacto. Él es, digamos que, eh, el nombre principal cuando buscamos historias sobre el cine mexicano. Él tiene sus 18 tomos. Está padrísimo porque va por décadas y no solamente pues es la historia del cine, sino también las fichas técnicas de todas las películas que se produjeron en todos esos años. Hay también un libro que se llama El Libro Negro del Cine de Miguel Torres, creo que se llama. También está interesante. También, ese sí lo tengo por aquí. No es cierto. Sí lo tengo. A ver si lo alcanzo. No lo alcanzo. Bueno, pero se llama En busca del señor Jenkins, que hace unos meses les leí un pedacito aquí en Charla de Libros. Eh, Ese de En busca del señor Jenkins, pues la editorial lo sacó el CIDE y pues es toda la vida de este gran empresario y cómo es que hizo su fortuna. Es muy interesante. Deben verla. Bueno, leerla, perdón. Y creo que esos serían los libros que les puedo recomendar. Y aparte de la obra de teatro de Rodolfo Sigli, como les digo, que es El niño y la niebla. Macario, ese no la he leído, eh, que es de Traven, es una novela. La otra que es de Rion James, ese es un cuento. Y si lo quieren leer, está bien bonito. Yo lo tengo doble. Información que nadie preguntó. ¿Cuál es tu preferida de él? Pues Macario. La verdad es que Macario y en segundo lugar la otra. Y sí, es que Macario es hermosa esa película. Y no sé, ¿alguien más? ¿Comentarios, dudas? No, las recomendaciones ya se las hice. Y si no, pues gracias otra vez a Charla de Libros. Hoy en viernes de cine a la pantalla, del libro a la pantalla grande, perdón. Y pues ya. Cuídense.